Rikupaychi mashikuna rikurincho. Mashikuna rikupankichicho. Ari mashi. Ña, Rikurin mamash. ña, yupaychani mashikuna. Shinakata Mana yachachi. manachu rikurin? Ari mashi. Arimashi. Ah, ya, yupaychani. Yupaychani mashikuna. Shinaka. Takishpa kallarishunchiknachu, chaypaka kilka katigrinchi. Ari. Manara volumen da churashpa, kilka katishunchiknachu. Kilka katigrinchi. Gupi volumen da ka anchuchishun. Shinashpa, kilka katishunra. Nikaika. Ninanda huyani nishkatakigu minacho. Kanda ninanda mi huyani nishkatakigu. Te quiero tanto. Hinaka. Shinanin, pakta kilka katishunchi. Kikingunapash, ñukapash. Kilka katishunchi. Sumak warmi ñukata uyaway. Himalaya kanda villagrisha. Himalaya rikuchishamari. Warmi manatian kan shinalaya. Hermosa mujer, ámame. No, escúchame. ¿Cuánto yo te digo, yo te siento? ¿Cuánto yo te puedo demostrar? No existe mujer igual como tú. ¿Nacho? Katisho. Katina. Yo. Pamangnya. A mí me gustó. ¿Cómo se llama esa música que me gustó, Karenita? Eso que parece orquesta. ¿Me estaban escuchando? Roselena, Tiago. No, ya, Chachi, están los micrófonos abiertos otra vez. A ver. Solo estamos dando lectura. ¿No me escucharon el párrafo anterior? Ari. Uyarirka mamash. Ah, ya. Porque ñuka volumen da anchuchirkani chaymi na uyarikunchuyashpa mancharijuni. Ari. Shinaka. Kati estrofa, Nacho. Kati estrofa. Shinanin. Himalaya kushichigringimi. Mashi Gabriela. Volumen da anchuchipay, Nacho. Gabriela Ávila. Volumen da anchuchipay. Alexandra. Volumen da guañuchipaychi. Por favor. Mantengamos apagados el micrófono, machicona. A ver, Himalaya kushichigringimi. Como sea, me vas a alegrar. Himalaya villana kangimi. Como sea, vas a comunicarte. Himalaya ñukata huyangi. Como sea, a mí me amas. Kanda huyangapa tukui kausaita. Para amarte toda la vida. Bueno, porque está adaptado a canción, las frases no son exactamente como deberían estar estructuradas. Pero ahí vamos, la canción es bonita, importante, dominemos la lectura, ¿no? Katita Rikushu. Chaypi. Achkata kushihuywan kanda huyahuni.
con mucha emoción, con mucha alegría, te estoy amando. Tukuipacha huyasha. Te amaré por siempre. Achkata kushihuywan kanda huyahuni. Te estoy amando con mucha alegría. Manapi kanshinatian. No existe nadie como tú, igual que tú. A ver. Chashna kagpi yachangakunami. Se refiere al amor. O sea, se enterarán, o sea, de este profundo sentimiento, se enterarán la gente. Kai huyaiwan huyai kausanata. Con este amor que vamos a vivir lleno de amor, amándose, ¿no? Chashnami suma kausashpami. Chashnami suma kausashpami. Así es, viviendo felices. Tukuiwarmi hari kausanahunga. Estarán viviendo o podrán vivir hombres y mujeres felices con el amor. Dijo Nacho. Mata ashtawanin rikushun. Kaipinin. Achkata kushihuywan kanda huyani. Con mucha alegría te amo. Tukuipacha huyasha. Te amaré por siempre. Achkata kushihuywan kanda huyahuni. Con mucha alegría te estoy amando. Manapi kanshina tianchu. No existe nadie igual que tú. ¿Ahí? En castellano ustedes han de saber. Esta se refiere a la canción Te quiero tanto. ¿Ahí? Te quiero tanto. Nishkatakigome. Shinaka. Unanga takishunchi. Nacho? Tukuisha takishunchi. ¿Vale? Uyashpa. Takishpa takishunchi. Uyarihunchu mashikuna? Arimashin. Ari. Yupaychani, mashi, yupaychani. Suma warmi yukata uyawai Himalaya kantawilla grisha Himalaya rikuchisha mari warmi manatia kanshinalaya Himalaya uchichi gringimi Himalaya wijana kangimi Himalaya yukata kuyangi kanta kuyangapa tukikausaita Achkata kushikui kanta kuyakuni tukipacha kuyasha Achkata kushikui wakanta kuyakuni Manapikan chinatia Achkata kuyakuni marigantaka Nyukashungo kuyangi Nyukashungo kuyangi
Tapi ya jangka kunami Kai kuyaiwa Kuyai kau sanata Jas nami Suma causas pa mi Tukui warmi kari Kausana kunga Achkata kushikuri wakanta kuyakuri Tukui baca kuyasa Achkata kushikuri wakanta kuyakuri Manapikan sinadya Achkata kuyakuni marigantaka Yung kasulukuyan Yung kasulukuyan Yung kasulukuyan Yung kasulukuyan Mashikuna, tapuni. Al finalizar, ¿qué expresión escucharon, Mashikuna? Tapuna. Tapón. Tapuni. Tapuni. ¿Ya? Tapuni. No veo. A ver, ¿qué expresión escucharon para finalizar la canción, Mashikuna? Ñuka shunku kuyanmi. Ari Mashiko, Ari Mashipaka. Suma. Ñuka shungu huyanmi. Chusku kutin nirka, Nacho. Chusku kutin nirka. Ñuka shungu huyanmi. Mi corazón te ama. Ning Nacho. Ari, mi corazón te ama. Ari. Mashikuna, ¿cuántos de ustedes lograron cantar? Iskunchunga sukta mashikuna mikanchi. Pikuna taktakirkangichi. Ñuka mashi. Mashi. Sofía. Pita karkangi, ispichiway, mana rikipaktarkanicha. Alimi mashikuna, shinaka, alimi. Un Ya. 50%. Ari, shinaka, shinaya, nacho. Ari, asha shinji shagumi, shinapash. Suma, kuyaisha takigomikan. ¿Sí? Y es un poquito más avanzado, pero igual, algunos lograrían seguir con la lectura, otros lograron cantar, pero importante que hayan intentado, Mashikuna. Ahora voy a poner otra cancioncita más suave, Mari. Pero eso vamos a aprovechar analizando los morfemas, las estructuras, cómo está expresado las ideas. Mashi María, ¿Sí? yo logré anotar las frases que más me impactaron o que más me interesa aprender. Alipacha Mashi. Ima frase kunatata uyarkangi. ¿Qué frases nomás logro escuchar, Mashi? Tukuy pacha kuyasha, te amaré por siempre. Arriba. Mana pikan shinatiyan, no existe nadie como tú. Y la última, ñuka shunku kuyanmi, mi corazón te ama. Wow, Mashi, suma. Eso es enamoramiento propio, auténtico es eso. Bien está. Felicitaciones. Amor verdadero. Eso es sentir la vida, ¿no? Así es, así es. Así es Felicitaciones. cuando uno es joven, Nachito. Nada, y uno ya de mi edad también vivo enamorado de la vida. Florita, ¿qué pasa? Sí, Mashi, Nachito. Lorena Ayala Mashika, paya, mikan. Lorena Mashika, paya, mi.
Pero ella se siente así, pues uno se siente joven. ¿Qué pasa? Pues ya, Cheche. Él todavía se enamora, ya, chachi. Uno ya no cree en cucos, ya. Entonces, si el amor que, vea, pregúntele a la compañera Anita a ver si es cuca. El amor es lindo de decir, por eso ha notado esas frases tan hermosas. Ari. ¿No ve? Tukuipacha Kuyasha. A ver, voy a compartir esta. Es hermoso, es Esta- hermoso. Rikupaichi Mashikona. Aligo Minacho. Tukuipacha Huyasha. La semana anterior nomás pasamos aprendiendo sobre el término pacha. Imata pacha karka Mashikuna. Imata pacha. Tiempo. Tiempo. Ahí. Tukuipacha en todo momento, por siempre. Huyasha. Aquí es un verbo de amar. Huyana está en futuro, ¿no? Huyasha. Mana pi. Este pi, ¿qué es Mashigukuna? ¿En? Maná, Lorena. Mm. Si fuese morfema, estará pegado a una Ah, palabra. sí, tiene razón, ya, chachi. De posesión. Maná. Y Tener- mataca- Pertenencia, ¿no es? ¿Quién? Ricupaichi, Bien. De ubicación, Yachachi. De un lugar. ¿Quién? 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 Mana morfemacho. ¿En dónde? ¿Quién? Ti, ¿quién? Recuerden, aquí en el pronombre interrogativo habíamos nombrado 6 pronombres básicos, ¿no? Principales, de los cuales ya se derivan otras preguntas al añadir ya los morfemas. En este caso, pi es quién. Entonces, cuando dice mana pi, kanshina tian. Incluso aquí, tianyu es. Kanshina tianyu. No existe nadie como tú. Nyukashungu huyanmi. Bien. Aquí también sería Nyukapashungu huyanmi. Mi corazón te ama. ¿Ari? Qué bonitas frases, Mashigukuna. Kunanga Mashikuna, kaita kita uyagrinchinacho. Qué complejo, Dios mío. Y mata el complejo Le Mashiguna. entiendo, sí, ya, chachi, yo también le entiendo, Sí. porque parece que cuando ya todo lo sé, aparece algo nuevo, así es que... Che, si me quedo como los estudiantes, te quedan viendo a la cara así, porque yo le veo a la Cheche nomás ahí que está feliz hablando ella. Solo sé que nada sé para que se ponga en el lugar de los estudiantes, pues Nachito, así mismo Así es. así estoy yo, a ratos. Ari Mashikuna. Pero ya tienen noción de lo que se está tratando, es importante, Mashikuna. Ari, muchos morfemas aparecerán, en este caso, kanshina. Estamos hablando de kan, tú, como decir kikin, shina. Este morfema shina es como, es un morfema, kanshina. Si yo digo al-kushina, ¿qué será Mashikuna? Como el Como perro. eso. Como perro. Misishina. Como gato, mi Shishina. Como gato. Ari. Misishina. Shuashina. Como ladrón. Taitashina. Como papá. Como papá. Exacto. Ari Mashikuna. Iguagrashina, como toro. Ari. Wagrashina. Como toro. Ari. Bueno, aquí no estamos diciendo toro exactamente. Para decir toro sería Kari Wagrashina. Ya. Ari. Morfemas.
Ari, ya pachani. Bien. ¿Qué más apareció de nuevo, Mashikuna? ¿Por qué se estaban espantándose? Eso del pi, pues me quedé de Sí. Mashikuna, de aquí en adelante va a ser muy necesario dominar estas palabritas para generar preguntas. Estas 6 palabritas. Ima, y más los morfemas básicos, por supuesto, ¿no? Imapi, ¿en qué? Imakuna, ¿qué cosas? Imata, ¿a qué? Imapa, ¿de qué? Imapuan, ¿con qué? Imapak, ¿para qué? Imaman, ¿a qué? ¿Hacia qué? Imamanda, en este caso, de procedencia manta, desde también es motivo, ¿no? Y si es que es motivo, significa por. Imamanta, ¿por qué? Imakaman, ¿hasta qué? Imatak, ¿qué? Y imagina, ¿qué? ¿Cómo? Imagina, ¿cómo? Imaniki, ¿qué grado? Mire, entonces es combinaciones, combinaciones. Pero en O este sea, perdón, Yachachi, o Ari, sea, con cada uno de los pronombres estos jugamos con los morfemas, hacemos combinaciones. exactamente, Mashi Ignacio. Ari, esto es como Yupa, matemáticas básicas, ¿no? Como aprender a sumar. Si Más dominamos, Ari, Anita, en la canción estaba una palabra Himalaya y eh, usted dijo como sea. ya, a ver, Himalaya tiene sinónimo de imagina. Sinónimo de imagina. A ver, veamos. Himalaya era, ¿no? Himalaya es el monte. Himalaya es sinónimo de imagina. O sea, ¿cómo? Himalaya kangi. Sería ¿cómo? Pero, o sea, el estado, la forma, no sé, o sea, la expresión personal, su vestimenta, su ánimo. Himalaya kangi. ¿Cómo estás? Ah, ñuka kashayhushka, puñuywan, llakilla, umasapa, Irki, irki, yarjay, hambrienta, ari, kushillapash mikani. O sea, ¿sí? Himalaya takangi, o sea, se está refiriendo, o sea, cómo, pero el estado, ¿no? El estado de la persona. Imagina también significa cómo, solo que este ya es para decir, por ejemplo, para indicar algún proceso. ¿Cómo se hace? Ah, ya primero pon agua, luego pon sal. Sí, entonces, imagina significa también cómo, pero para indicar procesos. Himalaya más se adapta a describirnos cómo estamos. ¿Ari? Ya, Mashikuna. Shinaka, katita kita churasho. A ver, Mashi, Anita Kilumbango, Kilka Katipay, Shugniki Estrofa, Shugniki Párrajo. Ñuka Yanaku, Ah, mana, Guaita, Shiapi, mana Keicho. Keita. ¿Ya? Katipay. Ancas Ñahuicu, Huacaichu, Ama Kuyaichu, Huacanqui Ñuka Huañupi, Jampicuna Mana Tiyakpi. Yupaychani. Yupaychani, Anita.
Mashi Ignacio, Una consultita antes de que, verá, ¿ya? el profesor nuestro nos decía que se pronuncia Ancas o Angas, igual ñawigu o ñawiku. ¿Ya? Tenemos duda y cómo mismo la pronunciación. Cualquiera de las dos maneras, Mashigo. Ay, ya, porque más lindo suena Angas, ¿Ya? Sí, Mashigo. ñawigu, quiere decir Ancas, ñawiku. ¿Ya? Ya ves, le leo la segunda estrofa. Ya, antes de Mashi Ignacio. A ver, Sí, sí, exactamente. Los dialectos y de nuestros pueblos en Imbabura, siempre a la K le estamos haciendo sonar G, pero no siempre, siempre. Hay momentos en que, por ejemplo, para decir Cuyaichu, no puedo decir Guyaichu, sino cuando está terminando al final, hay mayor probabilidad de que esté sonando como G. En este caso, ancas. Nosotros decimos ancas, pero sí nuestros mayores dicen angas, angas. Ancas es azul. Cuando alguien está enfermo, como que queriéndose agonizar, están en las últimas, entonces ahí se dice ña angas ñaviyashka karka. Ñavikunapash angas yashka. Ñavikunapash angas yashka. O sea que ya los ojos ya estaban azulados, ya como pareciendo a cadáver, ¿no? Entonces, entrando a la quinta paila ya. entrando a la quinta paila, ya en la transición a la otra vida, ¿sí? Angasyashka, angasyashka. Ahí clarito tenemos la G, pronunciando con la G. Y ahí comúnmente decimos ancas porque es un término, si bien existe, pero no ha estado en nuestro diario hablado. Aquí más utilizamos el castellanizado para decir azul ñavi, azul. Entonces, cuando las palabras están en proceso de recuperación, no se mantiene tanto ese dialecto más original. Entonces, se puede decir Listo, ya. ancas o angas. Está bien. Katishun. A A ver, Shinaka, antes de pasar a la segunda, Mashikuna, vamos en la primera estrofa. Ima morfemata tak rikunchik Mashikuna, kaitakipi. Ima morfemata tian. Ángela, Ari, Gu, Nacho, Kaipi, Ñavi, Gu. Ari, Gu. Morfema pi, yachachi. Pi, Maipitak. Mashikeña, Kaicho. Ari. Ya. Mashikeña, y para todos. Aquí no es un morfema pi exactamente. Es un morfema ikpi. Ikpi. No me lo. Ya, Chachi, también sería morfema cuna. Ari Mashi. Por ejemplo, aquí tenemos un morfema nuevo, ¿no? Para que vayan familiarizándose con las diversos morfemas que puede aparecer en el transcurso. Wakangi, ñuka, wanyukpi. Este es un morfema ikpi. ¿Qué significa cuando? Aquí está diciendo, llorarás cuando yo me muera. Entonces, este ikpi es cuando. Cuando me muera. Llorarás cuando me muera. Ojo, no hay que confundirse con la pregunta de ¿cuándo? Porque aquí no es pregunta. ¿Sí? Eso, ¿no ve? Ahí ya me estaba confundiendo, yo digo, o sea. Ajá, no. Esto es ¿cuándo? ¿Cuándo, no?
¿Cómo sería en este caso? Ya, Chachi, entonces ¿Cómo? el cuándo sería como ese morfema sería cuando algo va a suceder, podrías decirse. Exacto, exacto. O sea, cuando pase algo o cuando suceda algo. A ver, ¿Cuándo de tiempo? no es de tiempo, Mashi, sino de una situación, de una, ¿cómo le podemos decir? Definiéndole, a ver. Como dando una explicación, ya, Chachi. ¿De alguna situación? ¿Cuándo de situación? No es tema de situación nomás, Mashikuna. Déjenme rapidito ubicar, a ver, ¿dónde está el morfema? Ustedes tienen en el texto un resumen de morfemas, a ver si ustedes lo encuentran primerito, antes que yo. A ver, pero no quedemos con duda, Mashikuna, rapidito ubiquémoslo. Ya lo tengo por acá. Ya, Chachi. ICPI. Condicional. Se llama condicional. O sea, tiene que haber una cierta condición para que suceda algo. Entonces se llama morfema condicional. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Condicional. En este caso, estamos hablando, es un morfema condicional, pero a la vez es simultáneo. Es decir, una persona actúa siempre y cuando ocurra una condición. En este caso, tú llorarás siempre y cuando yo me muera. ¿Sí? Entonces, este morfema... Ya, Chachi, en el texto hay un cuando y dice Apu Shamupi Mañasha, que dice cuando venga el jefe le pediré. O sea, ahí es que lo que utilizamos ese morfema. También es una condición. O sea, primero tiene que suceder una condición para que la otra persona actúe. En este caso, Apuk Shamupi, Mañasha era. Nashi, Jessica, repita esa oración. Era así, Apu Shamupi Mañasha. Ya. Dice, cuando venga el jefe, le pediré. Exacto. O sea, es una reacción, más no como el otro que utilizaríamos como pregunta. Para nada, no hay que mezclar con pregunta. Es una condicional, así le definen, como condicional, ¿no? O sea, para que tiene que haber una condición anterior, en este caso, que llegue el jefe, una condición anterior. Entonces, cuando llega el jefe, entonces yo actúo. Actúo el verbo mañana, pedir, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber una condición. A eso se refiere este ICPI. Y significa ¿cuándo? ¿Cuándo? Pero no de pregunta. Cuando era pregunta, ¿se acuerdan cómo era, Mashikuna? ¿Cuándo? 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 Exactamente, ¿cuándo? Sería Imapacha. ¿Cuándo? Imapacha. Eso es cuándo, de pregunta. Cuando es pregunta es Imapacha. Ima más el tiempo. ¿Qué tiempo estamos diciendo? Imapacha. ¿Cuándo? ¿Sí? Mientras que en la canción no se refiere a la pregunta. Entonces acá arriba también tenemos Hambikuna manatiakpi. Cuando no hay remedios, se refiere, ¿no? Cuando no hay remedios. Por aquí esta vez. Yo sí encontré.
Ya, a ver. Shinaka, a ver, ¿qué más morfema vemos, Mashikuna, en este párrafo? Y mata rikungichi. ¿Nipaichi? El Pues, morfema Una chu, cuna sería. Ari, morfema chu, Miriam, Jessica, Ari, a ver, morfema chu, Rikushun, wakaichu. En este caso está diciendo, recuerden que en una canción jamás van a estar así frases tan completas, ¿no? Por adaptarle al ritmo. Entonces, en este caso sería ama wakaichu. Ancas ñabigo, ama wakaichu sería. Ojitos azules, no llores. No llores. Entonces, este morfema chu no es el chu de la pregunta, es el chu de la frase u oración negativa. No llores. ¿Nacho? Morfema chu. Es el chu de la oración negativa. Ama wakaichu. No llores. Ama kuyaichu. No ames. No ames. ¿Sí? Oración negativa. Por ahí me decía, ya, el morfema kuna, Ari. Morfema kuna. Esto es pluralizante. Hambi, remedio, medicina. Hambi kuna, medicinas. Entonces, ¿qué quiere decir? Angas ñabigo, wakaichu. O ama wakaichu. Ojitos azules, no llores. Wakaichu, no llores. Ama huyaichu, no ames. Wakangi ñuka wañupi. Llorarás cuando yo me muera. Hambikuna mana tiagpi. Cuando ya no haya remedios. ¿Quién ha cantado, Mashikuna, esta cancioncita en castellano? Ojos azules. Enrico Paichi. Ari. Mana, Los derrumbados Ñuka. Majikunapa. Pipak. Chay, los derrumbados, chay orquestapan chechemas, chay keitaki. Autor tamana yachanichu Mashi Jorge Luis. Ah, Ali takigu kanjapi. Quichuamampi. Paikunapa todavía los derrumbados. Ya, Esta canción es Ojos Azules, o algo así es, ¿no? exacto. Sí, ¿no es Ari. cierto? Kémica. Ari. Sí. Ari, Kémica. Ahí está la traducción también, pero no vamos a enfocar en traducción. Vamos a analizar las estructuras. Ari. Shinaka, Mashi Ignacio. Ishkainiki estrofa takilka katipay. Ari, a ver. Kanmi nirkangi kuyasha. Kanmi nirkangi kuyasha. Kausai kamanmi kuyasha. Manara kimsa puk. Kan kuyashpa rikungi. Kutin. Manara kimsa. Punjapash. Sí, Punjapash. Ari. El internet mío está medio intermitente, por eso es que estoy medio, me sale así medio recortado. Ya. La última estrofa. Kan karuyashpa rikungi. Ari. Ari. Shinaka rikushunchi. Mashikuna. Ima verbo tatian. Kay segunda. Ishkainiki estrofapi. Verbo tamaskapaichi. Mashikuna. Verbos. Rico Paichi. Verbos. Verbos. Cuyana. Piensa. Cuyana. Causana. Cuyana. Caipi. Cuyana. Ari. Mentira, Marcelito, mentira.
Causana. A ver, en este caso no es verbo, pero también puede convertirse en verbo, ¿no? Aquí está hablando de la vida. Causa y caman, hasta la vida. Es como decir, mientras viva. Yari. Estaban más. Ricuna. Ricuna. A ver, ricuna. Rikungi está pues ahí, pero. Pero el Sí, verbo es ricuna, mi Ari. querido. A Usted ver, sabe, Ignacio. Marcelito, usted sabe bien está. Ya. Con usted no puedo discutir. Alipacha Maship Marcelo. Sin embargo, aquí hay una diferencia. Este es del verbo rina, no es del ricuna. Ya Rina, ve. ir. Solo, Rina, ir. ya. ¿Cómo identifico? Solo el contexto hace que se identifique. Caso contrario, rijungi sería estás yendo. O rikungi, estás viendo también. Aquí se refiere a ir, estás yendo. Kan karuyashpa rijungi. Tú estás yendo alejándote. ¿Ari? O tú te estás alejando, podría ser. ¿Ari? Tú te estás alejando. ¿Ari? Ya, shinaka mashikuna. Verbos, ¿Cómo Nacho. estará en la canción? En español. A ver, el español. Traduzca, Ay. Ignacio, traduzca. Ishkarinchi mashi. No, pues yo ahí sí, ahí veo, por ejemplo. Ahí sí. Ishkainike estrofa. Ahí sí entiendo clarito, pues yo. Ahí sí verá, dice. Aquí no tenemos Sí. ninguna duda. Vea lo que dice. Tú me juraste quererme toda la vida. No hay pasado Anoten el dos. nombre para contratarle para la canción. Pues ahí sí, pues, pero ahí que hecha así nada. Shinaka, tú te alejas y me dejas, Carcanacho. Kan karuyash parrijungi. Claro, la traducción no va a salir literalmente. ¿Ari? Shinaka, katishu mashikun. ¿Qué morfemas encontramos? Ishkainiki y parrafopi. El morfema sha. Sha. A ver, este no es morfema, Mashi Miriam. Sha es la terminación verbal en futuro. Ñuka kuyasha. Ñuka mikusha en futuro. Ñuka yachajusha. Ñuka puñusha. ¿Sí? Ñuka kuyasha. Entonces, este sha es terminación verbal, no es morfema. Es como aquí, nirkangi, ngi, no es terminación verbal. ¿Cómo es? No es morfema. Nirkangi. Este, rkangi no es morfema. Es una terminación verbal. ¿Sí? Sha también es una terminación verbal. Ajá. A ver, ¿estaban morfemas, mashikuna? Que ishkainiki estropapi. Pas, yachachik. A ver. Puncha pas. Punjapash. Ah, pash. Pash. Ese sí es morfema. Punjapash. Ahí. Ya Lorenita sabe también, ¿no? Bien está. Este pash habíamos aprendido Pash. como morfema inclusivo para decir mamá, papá y hermano. Ahora aquí, este pash significa aún. Dos. Significa aún. Manara kimsa punjapash. Aún cuando no, ¿cómo le digo? Aún cuando no llega ni 3 días, tú ya te vas, tú ya te alejas, ¿no? Manara. Aún cuando ni siquiera es 3 días, ya te alejas. Entonces, no es un morfema pash inclusivo en este caso, pero es morfema. Tengo una pregunta, Yachachi. Y ahora, ¿y cómo nos damos cuenta el significado, por ejemplo, en cada palabra de qué función tiene cada morfema? O sea, ¿cuándo cambia el significado? Ujú. Lo que han aprendido hasta hoy, Mashikuna, es lo más común que va a aparecer.
en las conversaciones muy elementales va a estar ahí los conceptos de los morfemas que han aprendido. Pero a medida que avanzamos, por supuesto, hay otros morfemas. En total son como más de 70 morfemas. Y hasta ahorita creo que hemos aprendido ya unos 15 morfemas. Hay otros morfemas similares, otros diferentes, que no van a ser frecuentes, que se puede resolver con otras palabras inclusive. Entonces es un poco complejo para ahorita introducirnos a analizar cómo diferenciar. Más tiene que ver con depende del contexto. Pero poco a poco se puede ir ya dominando, ¿no? Por el momento, no nos desesperemos porque se nos confunde, sino más bien un poco conocer que hay otras situaciones de interpretaciones. Otro morfema mashikuna, kaman. Imatak morfema kaman mashikuna. Morfema kaman. Hasta. Hasta. Ari, hasta. Kausai kaman. Imata kausai kaman. Kausai es vida. Kausai kaman. Hasta la vida. O sea, hasta mientras viva. Wañui kaman huyashan. Seis. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Arima shinansi. Si yo dijera wañui kaman huyasha, sería te amaré hasta la muerte. Pero ahora está diciendo kausai kaman huyasha. Te amaré hasta la vida. O sea, mientras viva, quiere decir, ¿no? Ujú. Y si digo kaya kaman. Hasta mañana. Hasta mañana. Solo hasta mañana te amaré, dice, ya nada más de mañana. Entonces. Ibarra kaman. Hasta Ibarra. Hasta Ibarra. Ajá. Eso sí está más fácil. Ishkay dólar kaman. Hasta $1. Hasta $2. Ishkay $2. Ishkay dólar kaman. Hasta $2. Miren cómo va combinando. Saben el morfema kaman y hay en una infinidad de cosas que se puede ir integrando, ¿no? El morfema kaman. Ari, katishun. Kimsa niki estrofa mashi pitakilka katipangichi. A ver, shuk mashi. Voluntarios, mashi. Kimsa niki. Lorena. Ari. Ñuka. Asgua. Ya. Asgua, pilchipi. Aswa. Asgua, pilchipi, ubiasha. Guañuna, hampi. Upaisha. Upiasha. Kai, hampi, guay. Guañupusha. Guañushpa canta Kunkasha. Ari. Aswa. El aswa, sí saben qué es aswa, ¿no? ¿Qué es tomar? Chicha. Beber. Chicha. Aswa pilchi. Es en el vaso de chicha. Aswa pilchi, normalmente nosotros tenemos pilchis. Por aquí a la mano no tengo un pilchi. Pilchi es un recipiente hecho de tipo de calabaza, ¿no? Una calabaza, pero súper lisa y resistente. Entonces, eso es pilchi. Y en ese pilchi se toma la bebida aswa, la chicha. Entonces, guarapu pilchipi ufiasha, puedo decir. Perdón, y se puede decir ufiashka, ¿está mal dicho? No. Cuando digo ufiashka. Eso es otra definición.
Ufiami es que es el verbo tomar, pues ya chachi, de ufiam. Ufiami. A ver, lo que acaba de decir Ignacio. Ahorita estamos hablando de la terminación verbal sha, que esto es de futuro. Futuro. Pero Ignacio dijo shka. Claro, y porque yo sí he escuchado ufiashka, dice. Por eso digo, ¿está mal dicho? No, no está mal dicho, sino que tiene otro significado. Ah, ya. En shka yo puedo decir, pongamos el verbo ufiashka mismo. Ya. Ufiashka. Esto quiere decir ha tomado. Ha tomado. Ah. En cambio, acá yo puedo estar diciendo upiasha. Pasado, o sea, tiempo pasado. Pero es Ha pasado, tomado. entonces pues ahí ya chachi sí dice ha Upiasha. tomado. Aquí sería tomar. Especiales, el Tomaré derecho futuro. delito político para efectos de extradición. En el micrófono la señora Luz es la que está con con Ahora, las la noticias. Comisión, ¿qué medidas adoptó? La política no queremos ahorita, estamos en clase 15, por favor. Micrófono, por favor. Protección de derechos a la vida e integridad de las personas. También que se establezcan medidas para asegurar las condiciones. Ya. Por fin. Yo, Paichani. Katishun. Sí, es que el sha es la terminación verbal de futuro para conjugar con yo. Ñuka upiasha, tomaré. En cambio, upiashka, esto sería como un pasado participio, ¿no? Ha oído. Upiashka, ha tomado. Y puede decir, upiashkani, he tomado. Upiashkangi, has tomado. ¿Sí? Entonces, este ishka tiene otro tiempo de conjugación, ya más allá de lo simple, ¿no? Shinaka, Katishun, Keitaki Wanjata. A ver. Ya, Chachi, ¿podría regresar un momentito? Pues para terminar de copiar lo que escribió, por favor. A ver, ¿de esto? ¿Keicho? Ari, Yupay-chan. Ya. ¿Sí? Entonces, shka es ha oído. Sha es futuro simple, con la primera persona del singular, yo. Tomaré. ¿Ahí? Yupay-chan y ya, Chachi. O sea que Ya. cuando uno iba a las fiestas y le decían ufiashka, estaban como preguntando si es que uno ya tomó. A ver, Ufiashka, a ver si es que en una fiesta, más bien en la fiesta dicen Ufiashun. Ufiashun. Ufiashun, en cambio, estamos invitando a tomar. Tomemos. Ufiashun, Mashi Leonardo. Tomemos. Ah, ya, o sea, sí me emborraché bien entonces. ¿Así dijeron, Mashi Leo? ¿Le dijeron Ufiashun? Sí, sino que yo ahorita pensé que era que me estaban preguntando y yo estaba tomando como de gana, pero no, sí me han estado como... Le han estado brindando con voluntad. Sí. Ari, Mashi. Chachi, Ari, Lenin. ¿cuál sería la respuesta para el ufiashun? Ah, a ver, Ya, Rikushu. salud. Salud. Rikushu. Upiashun. Sí, este significa salud. ¿Y qué dicen ustedes cuando alguien le brinda? Cuando dice salud, ¿qué contestan? Ya. Salud o después de usted, o salud. Ya. Vamos con después de usted. Eso quiere decir, Al menos en mi tierra es salud. Si no, no tomo yo. sí, ufiashun significa salud, pero después de usted, en este caso sería, también decimos, upiapashun. Upiapashun.
no cogemos nomás. Porque cuando estamos hablando en quichua, ¿no? O sea, desde la filosofía quichua, desde el pensamiento quichua, cuando estamos interactuando más de uno, es decir, ya entre dos personas, ya no va a haber ese de ufiapai. O sea, que tú hagas de tomar, que tú tomes, sino que va, tomemos, sirvamos. Es como decir después de usted mismo, ¿no? Sino que después de usted aquí es más como que una acción más individual. En cambio, ufiapashun, tomemos. Simplemente digo, tomemos. Cuando dicen ufiashun. Claro, y al momento que decimos ufiashun, y con la mano nomás, ya solo entiende que le estamos diciendo, como decir, después de usted sirva ¿no? Exacto, exacto, así es. Solo que traduciendo literalmente estoy diciendo tomemos. Pero es exactamente después de usted. Ahora, si es que yo digo gracias, sería yupaichani, ¿no? Pero cuando digo yupaichani, voy a salir como machileo. Bien upiashka. Tal cual, eso es lo que me pasó. Ya ve, no debías decir yupaichani, Mashi. Tenías que decir ufiapashun. ¿Ya publicaste? Cuando decimos ufiapashun, le devolvemos lo que nos está brindando para que primero se sirva el que está brindando, ¿no? Entonces, de esa manera, si es que es de chumarse, pues chumamos los dos. Caso contrario, si yo digo yupaichani, 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 yo solito voy a salir gateando. Ya, esa es la solución. Siempre me No, devolvían a no la es- hora, ya me devolvían a mi casa ya. No en todo sí funciona el ser agradecido, ¿no? Entonces, aquí, en la tomada también funciona esta reciprocidad. O sea, tú tomas, yo tomo. Tú tomas, yo tomo. Por eso no se dice yupaichani. Nacho Mashi, Jorge Luis. Ari, chashna mashi, ufiapashunishpa, ama yapa bigsanangapa. Ama un machín. Catishon, yachachik. A ver, Lorena. Sí, ¿qué significa ya catishon? Yachachik, ya me olvidaron. No me acuerdo. Catishun. 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 Ari, yachachik. Continuemos. Continuemos. Ari, continuemos. Catishun. Shinakamashikuna. Catishun. Takita kilka catishun. Kuti. A ver, aswa pilchipi ufiasha. Guañuna hambi ufiasha. Aswa pilchipi ufiasha, estamos diciendo tomaré en el vaso en el pilche de chicha. Guañuna hambi ufiasha. Tomaré el remedio para morir. O sea, el veneno. Kai hambiwan guaño husha. Con este remedio o con este veneno estaré muriendo. Guañushpa kanda kungasha. Al morirme o muriendo, olvidaré de ti. ¿Ari? Chinaka, kaipi kimsaniki estrofa, rikupaichi. En una copa de vino quisiera tomar veneno, veneno para matarme y veneno para olvidarme. Arte. Chuskuniki estrofa mashikona. Ah, ya, esta es la repetición misma. Entonces, En una copa de vino quisiera tomar veneno. Ari, Shinaka, konanga takishuna chomashikona. Darme veneno para. Takishunchi mashikona, chura shakutin audiota. ¿Nacho? Ñanda mañachi. Mana ñanda mañachi chukika. Churani. Angkasnya bibu wakaichu ama kuyaichu. Angkasnya bibu wakaichu ama kuyaichu. Wakanginyuka wanyupi ambikuna manatiati. Wakanginyuka wanyupi ambikuna manatiati.
Kanminirkangi kuyasha, tawsaykamangmi kuyasha. Kanminirkangi kuyasha, tawsaykamangmi kuyasha. Manarakin sa punjapas, tangkaruyas parikungging. Manarakin sa punjapas, tangkaruyas parikungging. Aswapi ucipi upiasha, wanyuna hambi upiasha. Aswapi ucipi upiasha, wanyuna hambi upiasha. Kay hambi wang wanyuhusha, wanyushpakanda tunggasha. Kay hambi wang wanyuhusha, wanyushpakanda tunggasha. Angkatnya ribu wakaicu, wakaicu ama kuyaicu. Angkatnya ribu wakaicu, wakaicu ama kuyaicu. Wakanggi nyuka wanyupi, kambi kuna mana tiapi. Wakanggi nyuka wanyupi, kambi kuna mana tiapi. Imagínate kashka, takiguka alicho, mana alicho. Uyayago masi. Ari nang simash. Aligo minacho. Shungo hunda takingapa. Imagínate karka takiguka mashi. Mashi. Kungarkani. Mashi. Ashtawan rimak mashi. Mashi Lorena, takigu imagínate karka, alicho. Ari mashi. Mana alicho. Ya, ari mashi. Shinaka. Kunanga mashi kunam, katishun chinacho, kay takigu ka shaguta. Yuya y kunata, estructuración, morfemas, yuyaringapa mika. Kunanga katishu. Kaypika imatak rikungichi mashikuna? Imatak hatuna, imatak randina. Imatak hatuna, imatak randina. Hatuna vender. Hatuna vender, Randina randina comprar. comprar. Ajá. Shinaka, imatak hatu randi. Palantata randi. Aquí ya está, es una palabra compuesta, ¿no? Está fusionado entre comprar y entre vender. Hatu randi. Compra-venta. Sería compra-venta. Sería la relación de mercado. Sería como mindalay. Mindalay, negocio, trueque. Ari, hatu randi. Shinaka, ari, shuyupi, imata tak rikungi mashi Wilson Andrade? Kay shuyupi, imata tak rikungi? Ari mashi. Ari mashi Wilson, alituta, imata tak shuyupi rikungi? No digas. Plátano, ¿cómo era? Palanda, era, ¿cómo era? Palanta. Palandera, ¿no? Ari, rico, kaypika, palanta maki, mano de plátano, no la mano de la mano de plátano, palanta maki. Palanta primero, palanta maki. Ari, palanta maki. Ari, Shinaka. Palanta maquis, ¿no? Así, mano de plátano. Ari. Mashi, a ver, Mashi Kerly Velázquez. Paika. Hatukcho. Randikcho. Y mata.
Imashi. Paika. Hatukchu. O randikchu. Randichuk. Randik. Arimash. Randik. ¿Ari? Randik. ¿Sí? El morfema chu es para preguntar. ¿Es o no es? Pregunta cerrada, ¿no? Sí, no, no sé. Hatukchu. Mashi yadira pozo. Paika. Hatukchu. Mashi María. Ari. Yadira. Mana. Mana. Ajá. Paika mana hatukchu. Paika randigmi kan. Randigmi. Ari? Ari? Ari. Yadira mashi yadira. Mashi sisa. Paika randikchu. Sisa mashi. Paika randikchu. Ah, randik? Mana yachachi. Mana randikchu. Paika hatuk mikan. Hatuk. Hatuk, vendedor. Randik, comprador. ¿Nacho? Ama con Ari. paika. Hatuk, randik. Hatuk, randik. Shinaka. Y hatu y randipi. Y matatak mutsurinchi mashikuna. Mashi. Kulkita. Kulkita, ari. Kulkita mutsurinchi. Ñukaka kulki illak chiro kashkani mashikuna. Ari. Yuchu. Mana. Yucho, nada de dólares. Ari. Yuchu dólar illak. Ari. Mana, dólar. Ari. Mana dólar tachari nicho. Shinaka. Hatu y randipi. Kulkita mutsurinchik mashikuna. Shinaka ñuka tapuni. Mashna dólar takkan. A ver, mashi Caterin Farinango. Kaika, mashna dólar takkan. Mashna dólar takkan. A ver, Jan Caterin. Chunga, dólar, ¿Cómo es? Chunga dólar. Chunga dólar, Nacho. Ari, chunga dólar. Ari. Chunga dólares, 10 dólares. Ari. Chunga. Ari. Chunga dólar. Ari. Mashi. A ver. Shutikunata mi kunganilla ñapash. A ver, rico ni kaipi. Mashi Diana Walsaki. Kaika mashna dólar takan. Pasak dólar. Patsak dólar. Ari. Pasak dólar. Patsak. Patsak. Patsak es, ¿no? Exacto. Patsak. Patsak. Patsak dólar. Mashi. Sabían decir, o sea, los antiguos decían patsaco. Patsaco. O sea, pero sinónimo de, como puedo decir, medio tontico, algo así, ¿no? Sabían decir acá. Mana uyashkanicho, Mashi. Patsaco sabían decir. Ya. Yo le cuento por mis abuelitas. Mi abuelita sabía hablar y decía patsaco y yo me reía y decía, ¿y ¿Qué ¿qué significa eso? Que eres medio ido, medio tontico, decía patsaco. Medio como retrasado, retraído, así. Ñukanchika, muspayago, ninchi. Algo así, sí, sí. Sí, sí, algo así. Ya. No sé si tenga alguna relación con Patsak, pero Hulki, Patsak, Nacho. Mashi Kasumi, Mashna dólar talkapan. Ishkar dólar. Ishkay dólar. Ishkay dólar. ¿Ari? Ishkay dólar mikan. ¿Ari? Mashi Jocelyn Moreta, Mashna dólar talkapan.
Picha dólar. Picha dólar. Mashi Wendy Kakuango, mashna dólar takan. Mashi Wendy. Mashi Miriam Ibujes, mashna dólar takapan. Pizcachunca. Picha chunca. Centavos, ¿cómo es? Centavos, centavos. Centavo. ¿Sí? Sí, son nombres de monedas, no, no podemos traducir. Digamos centavos. Ahí, pichachunga, centavos. Ahí, Mashi Adriana Rosales, mashna dólar takapan. Shu centavo. Centavo. Ahí, Mashi Lucy Chirán, mashna dólar takapan. Ishkaychunca. Ishkaychunga dólar. Dólar. Chunga, mashi. Dólar. Ishkaychunga dólar. ¿Sí? Siempre hay que decir Ishkaychunga dólar. Porque si solo digo Ishkaychunga, no se sabe, pero Ishkaychunga ¿de qué? ¿Ari? Dólar. Ahora, con el verbo charina, mashikona, verbo charina. Ya, Chachi, una preguntita antes de continuar. Tengo una duda. Lo que pasa es que yo tengo escrito de la clase anterior que teníamos, que se escribía como Shungupasha, dependiendo si era unidades en o centena. Pero ¿qué se pondría primero, el número o el Shunga? Porque tengo, por ejemplo, el 21, tengo Shunga, Iska y Shu. Primero estaría como que el 10 y luego el 2 para hacer 20. O primero sería Iska y luego Shunga. O Shunga, Iska. Esa duda tengo. No sé si me expliqué. Ari Mashi. Hablábamos de Chungakuna. Chungakuna. Esto es decenas. Cuando hablamos de Chungakuna, siempre el sustantivo, recuerden, el sustantivo siempre, el sustantivo, el nombre principal siempre está adelante, ¿no? Y la que está describiendo o el que parece hacer adjetivo está atrás del sustantivo. Entonces, cuando estamos hablando de decenas, la palabra es chunga, esa es la palabra clave. Pero necesito decir cuántos chungas existen. Ishkai chunga, chusku chunga, kanjis chunga, iskun chunga. ¿Sí? Cuando estamos hablando de decenas. ¿Sí? Entonces, iskun, kanji, sukta, no sé, la cantidad que queramos decir. 60, 50, 80. Entonces, 6 está como que complementando la descripción, ¿no? De cuántos chungas. Pero la palabra clave es chunga. Entonces, el número que se vaya a elegir, por ejemplo, puede ser Shugis, Kakinsa o el número que sea, siempre va primero. Exacto, el número, el que está describiendo, ¿no? La cantidad. Ah, ya. En cambio, la palabra clave, la palabra base, está yendo como en calidad de sustantivo, ¿sí? En la parte delante, ¿no? Delante de, siempre va delante. Ya. Ahora, si es que estoy hablando con unidades, shukuna, unidades. Aquí, en cambio, la palabra principal, la palabra clave ya no es chunga, porque todavía no llego a las decenas. En este caso, yo estoy hablando de iskun, de shuk, lo que, cualquier cantidad. Shuk, ishkai, pichka, en unidades. Cuando hablo de centenas, patzajuna, la palabra patzaj otra vez va hacia adelante. Entonces pongamos a la palabra patzaj adelante y no sé cuántos patzaj queremos referirnos. Por ejemplo, si es 700. Ya,
kanjis patsak. Ah, ya, es que yo tenía escrito de otra manera, pero creo que he escrito al revés. Pero ya voy a corregir. Ya, yo Chani. ¿Sí? Entonces, cuando queramos, cuando entremos en esa confusión, pensemos, a ver, cuando hablo de decenas estoy hablando de chungas, ya. Entonces, la palabra chunga siempre está adelante. Cuando hablo de centenas, la palabra clave es patsak. Entonces, la palabra patsak está siempre adelante. ¿Ari? ¿Ya? Katishu mashikun. Ahora vamos a hablar un poquito con el verbo charina, pero también ustedes van a hacer las preguntas, mashikuna. Entonces, ahora ya no vamos a decir mashna dolar takan. Ahora digamos Ñuqaqa mashna dolar tak charingi. ¿Ari? Entonces, cada uno van a preguntar y también van a responder, ¿no? Contestar. Shinaka, con el verbo charina. Yo comienzo. Ñuka kacharish. Mashi Russell, mashna dolar tak charingi. Alituta mashi. Alituta mashi Russell. Mashna dolar tak charingi. ¿Cualquiera o les digo de ahí? No, charina, tener. Mashna dolar tak charingi, kikin. Me invento nomás cualquiera. ¿Ari? A ver, chunga dolar charini. Exacto. Yupay chani Russell. Tapupay. Russell, tapupay. Pregunte, tapupay. A ver, Kenia Intriago, mashna dolar tak charingi. Y Iska y Sharini. Ishkay dolar ta charini. Iska y Dolata Sharini. Tapupay Kenia. Un ratito que no me aparecen los participantes. Participantes. Natalie Manrique, Marisol Collaguazo. Natalie Manrique. ¿Ñucaca sería? Na. Kikinga. Kikinga. Kikinga, mashna dolar tak charingi. O si no, mashna dolar tak charingi. Ya estamos diciendo con nombre, entonces ya sabemos a quién estamos preguntando. Allá. Kikinga más Masha Dolatar Charingi. Ñuqaqa shuk dolar Dolar ta charini. Shuk dolar ta charini. ¿Ya? Natalie, tapupay. Tapupay, Natalie. a ver, Tapupay, Natalie. Pregúntele. Diana Walsaki, mashna dolar tak charingi. Diana, Kaipichukangi. Si no contestan, pase a otra persona, Mashigo. No tenemos mucho tiempo para esperar mucho. Ñuka mashi. ¿Ya? ¿Nipay? Ñuka charini shuk dolarta. Ñucaca, shuk dolarta. Ñukaqa shuk dolarta charini. ¿Ya? ¿Puedo- Suma. ¿Puedo Tapupay. participar? ¿Puedo participar, Yayachi? Ari, Mashigo. Pregunto. Tapupay. Sí. Tapupay. A mi pregunta. Ñuqaqa ishka chunga dolarta charini. Wow.
Kulkisapa kangi. Kulkisapa. Platuda ninchinacho. Kulkisapa. Sumak. Tapupay mashigo. Tapupay. Pregúntele. ¿Puedo participar, Yachachi? Lo malo es que no alcanzo a ver a quienes están hablando. Y Jocelyn Moreta. ya, Jocelyn. Ya, tapupay, Jocelyn. Bueno. Mashna Dolar Takcharingi Jaime Farinango. Chunga dolarta charini. Sumak. Tapupay, Jaime. Daniela Bedoya, Majna dolarta charingi. Daniela Bedoya, Mashna Dolar Takcharingi. ¿Puedo responder yo? Yachachi. Ari. Cuando digo Majna dólar charingui, estoy preguntando cuántos dólares tiene. ¿Tienes? Ari. Ari. Tienes. Ari. Yo paychan. ¿Ya? Mashi, para responder sería ñucaca, supongamos tengo $20. Que digo, $15 sería ñucaca, chunga, ñucaca, shui, chunga, chusco, charini. Dólar charini. Ñucaca, chungapicha, dolar, charini. Allá. Ñucaca, chungapicha, dolar, charini. Charini, lo que yo tengo es charini, ¿no? Y cuando Charini. pregunto es charingui, ¿no? Ari, mash. Ari. Ari. Ya. Tapuwaichi. Ñucata tapuwaichi, mashikuna. Tapuwaichi. Pregúntenme. Yachachi, Mashna dolar takcharingi. Ari mashigo. Shuyapay. Ñukapa kipi gumanda. Yukchijone. Tukuylla. Kulkita. Ñukaka kulkisapa mikani rikupaychi. Charini. Pichachunga centavo. Kaiwanga. Kanjischunga picha centavo. Usak chunga centavo. Para la limosna de eso. Ñukaka kulkisapa mikani. Kulkisapa. Iskunchunga centavo. Iskunchunga shuk centavo. Iskunchunga ishkay centavo. Iskunchunga 15 centavo tami charipane. Kulkisapa mikani. Uyapaychi rikuy. Shinakan. Ñamashikuna. Kunanga katipaychi kikinguna. A ver. Tapushun. Martín Solano mashi. Mashna dolar charingi. Chunkukun chunka dolar charini. Alimi mashi. Tapupay mashi Solano. Mashi Martín. A ver, vamos a ver quién me aparece. A Lucía Guzmán. Lucía Guzmán. Masha dolar charini. Pincha chunka dolar tacharini. Wow. Chay karimbash kulkisapa pacha mikan. Kulkisapa pacha. Miren, mashikona. Kulkisapa. Aquí estábamos aplicando un morfema, ¿no? Kulkisapa. Hasta ahí era platuda. Kulkisapa pacha. Caña platudísima, ninchimi. Ari. Riquísimo, mi canca y morfema pacha. Cuando la palabra pacha era como palabra, como sustantivo, significa tiempo, espacio, hora, fecha. Pero cuando funciona como morfema,
Este morfema se llama superlativo. Kulkisapapacha. Aquí estamos aplicando un morfema superlativo de superioridad. O sea, ya no es solo platuda, es platudísima. ¿Ari? Suma. Ya, tapupa y mashigo. ¿Puedo contestar? ¿Ya? ¿Ari? ¿Anticipai? Yucata Shudola Charini. Kevin Yukangi? Marvin Yukangi? Ispichibi. ¿Ari? Masha Dolata Charingui Ignacio Mashigu. Suma. Ignacio, Cotichipai, Cotichipai. Oye, Ignacio Mashi Puños Camari. Fuera yo, Ignacio. Caray, caray. Ignacio Mashi Capuños Camari. Kai Pichukangi. Se salió de la clase, ya chachi. Se fugó. Se fugó. Y Le la estaba mareando con las preguntas para irse. Happy Tucurca. Happy Tucurca. Se dejó atrapar. Happy Tucurca. Yo le doy contestando, ya chachi. Ya, Kutichipi. ¿Puedo decir mana Kulkita Charini? Oh, ñukaqa mana kulkita charinichu. Ari. Ñaña. Shinaka tapupa imashi. Chachi, una- Bujes. Majna Dolata Charini. Charini. Ñukaqa chunka pusak dolarta charini. Ya. Sumak mashigukona. Sumak. Tenemos 10 minutos. Vamos a cambiar. Vamos a pasar a preguntas, pero de precio. ¿Sí? Mashnapata kan. ¿A cuánto es? ¿Ari? Shinanishu. Atalpaka mashnapata kan. ¿Ari? Cheika, kikinguraka ningichi. Kaita. Respuesta, Nacho. Hatuk. ¿Ari? Shinaka. Tapuni, ñuka tapuni. Mashi Valentín Guevara. Wasika mashnapatakan. Wasika mashnapatakan. Patsa Dodata Charini. No, Patsa Kamajnat Paktakan. Mana. La pregunta es mashnapatakan. Y la respuesta sería el dólar y el verbo ser estar. $12,000 mikan. Waranga dólar mikan. A ver, Putin Valentín. Valentín. Wasika mashnapatakan. Wasika. Chunka Guaranca. Chunka Guaranca. Chunka Guaranca Dolar mi capa. Sumar. Ari. Chunga waranga dólar mikan. Ari. Mashi Valentín. Tapupay. Pitapas tapupay. 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 Pregunte. Question. Mashi Carla Morales. Alku Kamalnash Pataka Kan. Perdón. Alkuka mashnapatakan. Chunga Kimsa dolarta kapan. Ishkay chunga. Kimsa. Ishkay chunga. Ishkay chunga dólar mi kapan. Ishkay chunga dolarta mi
Dólar mi kapan. Mana dolasta. Dólar mi kapan. Dólar mi capa. Ari? Tapupay kunanga. Tapupay? Ángela Solano. Wiji Majnapatak kan. Majna Chusku no, sí, Chusku Patka Patsak? Patsak Dólar mi? Dólar mi kapan. Ya, sumak. Tapupay. Valentín Guevara Majnapaktakan Atalpaka Majnapaktakan Chunga picha dólar mi capa. Sumak. Tapupay. Pregunto. Ari? Tapupay? Marisol Collaguazo. Celular, ¿cómo se decía? Wiji, wiji. Wishi ka majna pakta kan. Marisol Collaguazo. Iyan. Shukta tapupay. Chusco Patsa. Chuskupaksan dólar mi kapan. Sumak. Marisol. Tapupay. No, soy Kenia. Ah, Kenia. Yo creo que Kenia es tímica. Ah, ya, Kishpichiway. No alcanzo, escucho las voces, pero no alcanzo a recorrer los nombres de los que intervienen. Así, Shinaka Kishpichiwaichi. Ya, Kenia, Tapupay. Ya. A ver, tenemos 5 Adriana minutos. Rosales, perdón, tenía apagado el audio. Adriana Rosales. Alku Mashana Paktakan. Iskay chunga kimsa dólar mi kapan. Sumak. Alimi kapan mashigo. Tapupay. Carlos Pérez Wasita Majnapaktakan. Iyan, Carlos. Carlos Iyan. Iyan, El mensaje, Yachachi. Envío mensaje, creo que está sin audio. Oh, ya. Ya. Está mandando mensaje. Y Matagnin. Carlos Pérez, mana ricunicho. Mensaje y ya. Estoy sin micrófono, dice, pero contesta.
Yuka, Kashu, Guaranga, Dolata, Charín. Eso Oh, ya. contesto. Ya, yupay-chan. ¿Ari? Ya. Shinaka mashikuna. Ñakunanga. Ashaguta verbo kunata yuyarishunchik. Verbo kunata. ¿Ari? Shinaka kaypika ñuqaqa tapuni. Payka imata rurahun nigrini nachu. Payka Edwin, su micrófono. Edwin Cacuango, el micrófono, por favor. ¿Ya? ¿Sí? Lo que estamos generando son preguntas, preguntas y preguntas. Ahora pregunto, en vez de decir paica, voy a decir en el número. Ustedes me van a contestar con número. Gina. Chungaishkai nikipi. Imata rurahun. Chungaishkai yupaipi. Imata rurahun. Yapuhun. Imawan dag yapuhun. Imawan. ¿Con qué? Imawan dag. Wagrawan. Ishkay wagrawan. Wagrawan. Pitak yapuhun. Pitak. ¿Quién? Pitak yapuhun. Taita. Runa. Runa. Chagrakamak. Runa. Yapuhun. ¿Ari? Sumat. Yupaychan. Mashi, ¿cómo se Puede ser decía? Wagrakamak. Wagrakamak. Ganadero. Wagrakamak. Agricultor, ¿cómo se decía el agricultor que cuida la naturaleza? Tarpugruna. Tarpugruna sería sembrador. Sembrador. Chagrakamak es el agricultor. Sino que si nosotros le tradujéramos a agricultor, en el momento del español se pierde la esencia del significado quichua. Y cuando nosotros decimos chagra, kamak, estamos diciendo cuidador, preservador de la chagra, del cultivo. Se refiere a la madre tierra, ¿no? A todo lo que a todo el recurso que integra la agricultura. Es el cuidador, el protector, el preservador. No es el que trabaja, sino es el protector, el cuidador. En cambio, si nosotros le traducimos al castellano, el agricultor es el que trabaja en terreno. Se acabó el término, esa cualidad de cuidar, de proteger. Simplemente es un trabajador de terreno, de la tierra. ¿Cómo sería Yachachiga y lo correcto? Chagra. Es que no existe lo correcto o lo incorrecto. Simplemente en castellano se pierde la esencia quichua, de la filosofía, el pensamiento quichua. Y en quichua, en cambio, existe esa riqueza de vivir en armonía, de cuidar, de proteger, de relacionarse, de reciprocarse con la naturaleza. Y ahí vienen los conceptos. Pero si traducimos literalmente, es agricultor. Pierde la esencia al traducir, pero no hay otro significado más. Es que no puedo decir el protector de la madre tierra. Pero eso no es agricultor, me van a decir. ¿Sí? Por eso no puedo trasladarle con toda la traducción, no puedo trasladar al castellano. Lo único que puedo es un poco aproximar de forma literaria, ¿no? Literal, agricultor. Yachachik, una pregunta. Bueno, el significado de la pregunta sería ¿qué está haciendo? El gráfico 12, ¿qué están haciendo? Exacto. Matata grurajun, ¿qué está haciendo? Verbos, ¿no? Bueno, ya ahí generamos un poquito más de diálogo. Katishun Mashikona, vamos a tomar 10 minutitos
para un poquito reponerle el retraso inicial, Mashikuna. Aprovechemos 10 minutitos en estas oraciones y descansamos, Mashikuna. Vamos con la siguiente. Mashikuna, Kimsa Nikipi, Kimsa Yupaipi, Kimsa Yupaipi, en el número 3. Kimsa Yupaipi y Mata Grurajun. Kimsa Yupaipi y Mata Grurajun. Yachakuna. Yachajujun. 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 Aquí estamos aplicando el morfema gu verbal del presente continuo. Estamos diciendo, está haciendo, está arando, está pastando, está, no sé qué, pintando, no sé. Está estudiando, está cocinando. Estamos hablando con ando, ¿sí? Eso es presente continuo. Están en acción, en plena acción. Por eso aplicamos en el verbo el morfema gu. En este caso, yachahu hun. Yachahu hun. ¿Yari? Yachahu hun. Sumak. Chunga nikipi y mata grurahun, Mashikuna. Chunga nikipi y mata tagrurahun. Chunga yupaipi. Chunga yupaipi. Yanuhun chu. Armaju. Armachihun. Armachihun. Aquí aplicamos otro morfema. Chi es hacer, hacer. Hacer, hacer. Provocar que haga, que actúe la otra persona, ¿no? En este caso, mamá está provocando que el guagua se bañe. ¿Sí? Armachihun. ¿Sí? El morfema chi causativo. ¿Ari? Armachihun. Si no hubiese otra segunda persona que está provocando o una tercera persona provocando, yo dijera armajun. Si el bebé solito estará bañando, dijera armajun. Pero no está bañando solito. Alguien está provocando que bañe. Es la mamá. Armachihun. ¿Ari? Ari, sumak. Ari, mamaka wawata armachihun. Kanjis yupaipi y mata grurahun. Kanjis yupaipi y mata grurahun. Puyahu. Pugyahun. Pugyahun. Ari, wawa pugyahun, Nacho. ¿Sí? Entonces, tengamos en mente, estamos aplicando el morfema gu verbal en el verbo gu para darle esa connotación del presente continuo, del tiempo presente continuo, ¿no? Sumak, katishun, ishkaipi y mata grurahun. Yanuhu. Ari, chaipika yanuhunmi, mamaka yanuhun. Mishki mikunata yanuhun. Shuknikipi y mata grurahun. Tarpujun. 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 Ari. Pitak tarpujun. Pitak. Pi, ¿quién? Pitak tarpujun. Mamago. Tía mamago. Ari. Tía mamago tarpujun. Ari, sumak. Pusakpi. Y mata grurahun. Pusak yupaipi y mata grurahun. Michihun. Michihun. Ari, michihun. Pitak michihun. Pitak michihun. Yo misho shuktaita. Shuktaitago michihun. Un señorcito, un señor. Shuktaitago michihun. ¿Ari?
Iskun nikipi imataq rurahun? Iskun yupaypi imataq rurahun? Aquí están dos personas. Imataq ruranakun. Imataq ruranakun. Mayllanahu. Mayllanahun. Muluta mayllanahun. ¿Nacho? Platos. Muluta mayllanahun. En Quichua, o sea, desde el pensamiento quichua, donde hay intervención de más de una persona, necesariamente va a haber esa acción de reciprocidad, de apoyo mutuo. Y ahí viene el morfema naku en el verbo. Naku de reciprocidad. Mayllanakun. Mayllanakun. ¿Dónde más puedo decir nakun aquí? Posiblemente aquí a los wagrakuna. Wagrakunaka yapun nahun. Yapu nahun. ¿Sí? Están reciprocándose entre dos wagra, ¿nacho? Suma. A ver, y chungashu yupaypi. Imataq rurahun? Chungashuk yupaypi. Imataq rurahun? Calmajo. Jalmahun. Jalmana, deshiervar. Jalmahun. Ari, jalmahun. Picha yupaypi. Imataq rurahun? Picha yupaypi. Imataq rurahun? Ñuñuta kapi. Ari, ñuñuta kapihun. Ñuñu, leche. Kapihun, ¿nacho? Kapihun. Ari, sumaq mashikuna. Ari, shina wakin verbo kunata yuyarishun, shinashpa rimashun mashikuna. Yupaychapani, tapuykunata charipangichichu mashikuna, tapupaychi. Ignacio mashi tapupay. Se desapareció ya, Chachi. Se fugó de la clase, le mareó bonito y se fue. Parecía que estaba muy participativo, ¿no? Pero ya ve cuál es la estrategia. Ari, mashikuna. Shinaka, tapuita charingichicho, Lorena mashigo, tapuita charingicho. Ari, ya, Chachi. Tapupay. Pregunto. Ari. Sí tenía una pregunta sobre lo que acabamos de ver o pregunto sobre el tema. De lo que se le ocurra. De lo que se me ocurra. De lo que necesite saber. Estaba copiando los verbos. Lo que pasa es que esto, en las actividades en los verbos teníamos, siempre hay una diferencia, como usted dice, en el tema de escribir y en las conjugaciones. Pero hay que ir cogiendo nomás pues el hilo nomás, ya, Chachi, porque ahora ya entendí, repaso, pero la otra semana coge otro tema y ya los morfemas aparecen de otra manera y ya estoy perdida más que la semana anterior. Siempre van a ir apareciendo nuevos morfemas y dependiendo del contexto a veces toca adaptarle, pero poco a poco, mashigukuna, no se desesperen, no se asusten, ¿sí? Hoy, sí, o sea, no estamos yendo en orden con los morfemas, pero a medida que aparece vamos topando. Hoy topamos el morfema gu-verbal, ¿no? El morfema gu-verbal. Esto es, expresa el tiempo presente continuo en la conjugación. Presente continuo. Si es que yo le traduzco, equivaldría a ando. Ah, no, pues, mi cujo está comiendo. ¿Ari? ¿Sí? Si yo le traduzco, significaría el gerundio, ando. Y así digo, pugyan, en vez de decir pugyan, pugyan en tercera persona.
Pugyahun. Ustedes que están acostumbrados a conjugar en ñuka, en vez de decir pugyan, pugyani, ahora digo pugyahuni. Solo para que se ubiquen, para que se relacionen, ¿no? Utilizo el mismo pronombre de yo. Pugyahuni. Estoy jugando. ¿Cómo diría estoy comiendo, Mashi? Lorena. Munangi es, ¿no? Munangi kuni. Munana querer. Munana. Ay, no, mi kuni es comer. Mi kuni. Ya ve que sí sé, me acuerdo ya los verbos. A ver, yo estoy comiendo. Ñucaca, munandikuni. Mikunkuni. Exacto, mikujuni. ¿Cómo digo, Mashi Natalie Pujota? Estoy trabajando. Imagina Tagni Pasha, estoy trabajando. A ver, abierto a todos, Mashikuna. Yana Pawaichi. Yankakuni. Yankakuni. Estoy estudiando. Ñuqaqa yachachihuni. Enseñando sería eso, ¿no? Yachachihuni. Eso sería estudiando. Perdón, enseñando. Yachachihuni. ¿Estudiando? Estoy estudiando. Yachajuhuni. Ari, suma, yachajujuni. Miren, acostumbrados en castellano, estarían ustedes buscando un verbo para decir estoy, pero no. En quichua simplemente ponemos este morfema gu y ya estamos diciendo estoy. Yachajujuni. Ya saben la conjugación con la terminación ni en yo, ngi en tú, en él, chik en nosotros, chik en ustedes y nguna en ellos. Y si le pongo un intermedio de gu, ya estoy diciendo estoy comiendo, estás comiendo, está comiendo, estamos comiendo, ustedes están comiendo, ellos están comiendo. ¿Sí? Morfema gu. Normalmente en quichua aplicamos muchísimo esta forma de conjugación. No solo un presente simple, sino un presente continuo, ¿no? Chinaka, yupaychani mashikuna, samapashunchi. Kunanga, posiblemente el día viernes, si no es con mi persona, vamos a tener con Mashi Alfonso Cachimuel sobre el tema de cosmovisión andina, específicamente sobre el tiempo del Paucarraimi, el Tumarina, Mushugnina, Año Nuevo Andino. Sobre esa temática vamos a tratar, Mashikuna, para el día viernes. Si solo se nos descuadra la agenda, entonces estaré cubriendo mi persona, Mashikuna. Chinaka, Samapashunchik, Chaska Punjakaman, Mashikuna. Chaska punjakaman mashi.